¡Sí! ¡Bicicletas! ¡Ay, contra tribu, hijo de puta! Venía pensando en usted porque yo lo vi. Que usted estaba aquí en Santa Marta. Mira dónde nos hemos ido a encontrar, en medio de un camino embarrado. ¡Hey, bicicletos! El parcero, soy tribu. ¡Uy! Eres la puta hostia, Víctor. ¿No? Eres la puta hostia. ¿Será? Yo me veía en el suelo ya, ¿eh? Yo sé que mi principal misión ahora mismo es quedarme quietecito y darte ánimo. Claro. No, pero sáquele el barro de ahí. No, que no puedo andar porque no me puede. Bueno, chicos, estas son algunas de las cosas que pasan cuando te aventuras. Doy gracias al cielo por no haber venido con mi moto, la verdad. Me habría quedado literalmente atrapado. Aunque viendo el percal, tampoco estaba asegurado que nosotros pudiéramos salir de allí. ¿Qué le subimos? ¿Aquí no subimos? No. Que las botas de enduro no agarran nada en barro. Joder, chaval, qué manera de liarla. ¡Vamos, bichos! ¡Dale, parcero! ¡Dale garra, parcero! ¡Qué chimba, huevón! Menos mal que se me ha caído encima la bota. No hay miedo, Víctor. ¿Te has hecho daño? No. Yo tampoco, pero se me ha caído la moto encima. Y ahora sí ese video soy pailas cuando nos caímos, ¿no? Claro que sí. Hay que borrarlo. No, hombre, esto es una anécdota del camino. Anda que no me cayó yo veces. Es bravo. Es bravo, es bravo. Es bravo, pero lo conseguiremos. Y de dos que están listos. Como narré en el episodio anterior, estábamos tratando de llegar a la comunidad indígena de Cherúa, pero no solo no llegamos, sino que también era posible que no pudiésemos volver a Palmor e hiciéramos noche en los ríos de barro en los que naufragábamos. Hemos intentado llegar, no ha sido posible. Tendrá que ser en otra ocasión. La putada es que me esperaban hoy, estaba todo el pueblo reunido. Y mañana ya es lunes y se van a las montañas. Bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Es que van a ser las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Mire. 2:46. Confío en ti, Víctor. Ahora está más chungo que antes. Pero lejos de desanimarnos o enfadarnos, nos tomamos a risa y cachondeo la aventura que aquel día nos estaba regalando la incesante lluvia. Todo maestro tiene sus fallos, ¿eh? Se acabó lo que se daba. Muchas gracias, hermano. Conduces que te cagas. Conduces muy bien. Felizmente alcanzamos a regresar a Palmor, el corazón cafetero de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tras poner a lavar y secar las cosas me dispuse a volver a intentar llegar a Cherúa al día siguiente. Buenos días desde Palmor, hoy vamos a hacer el segundo intento. ¿Qué pasa, amigo? Bien, bien. ¿Cómo estás, parcero? Bien, bien. Lo vamos a intentar hoy, ¿no? Claro, por todas. ¿Y lo vamos a conseguir? Claro, ahora sí, es que me está haciendo solo ahora sí. Vámonos, pues. Sonríale. Bueno, amigo, como no lo consigamos hoy, voy a cambiar mi opinión sobre ti, ¿eh? No, sí. ¿Te quitaste el barro ayer? Sí, claro. Estaba pegado, ¿eh? Ah, bastante. Tú tenías barro hasta en el alma. Ahora está. Mal asunto, ¿eh? Está jodiendo la gasolina que está
Entró como agua ayer. Víctor, que llevamos ni un minuto, ¿eh? A ver si nos vamos a quedar tirando medio el camino. Se le entró agua ayer como la gasolina. Le entró agua a la gasolina. Hoy me amaneció así jodiendo. ¿Lo conseguiremos esta vez? Sí, ¿no? El destino dirá. ¿Qué dice el Víctor? ¿Verdad que no quiere subir? Vamos a intentarlo, hombre. Cuéntame, entonces, ¿tú prestaste el servicio militar? Sí, claro. ¿Dónde? ¿En el Catatumbo? Sí, claro. ¿Y entraste en combate? Como 4 o 5 veces. Hostigamiento. ¿Y qué sentías? La adrenalina. Sentía la pelona ahí mismo. Detrás de la oreja, ¿no? Claro. Cuando me pasaba como que volvían a hacer. Hostigamiento de 4 o 5 minutos. 15. O sea, has estado en el ejército, has sido raspachín. Es un buen historial, ¿eh? Más o menos. Algo más que debamos saber. Cogedor de café también he sido. Ahora manejo moto. Y así, o sea, todoterreno. Terreno total, vamos. Sí, claro. Ahora sí se ve muy bacano esto aquí para allá. Mira qué vista. ¿Por donde tenemos que pasar? Sí, ¿Sí ve la vuelta aquella? sí. Allá. Y subir allá. Hasta donde están las casitas arriba, hacia abajito. Bueno, quédate ya un rato. Ayer estuvimos hasta allá, hasta donde está la vuelta roja. Ahí abajito estuvimos. Bueno, a ver si lo conseguimos. El que cree, crea. El que crea, hace. El que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive, decía un antiguo proverbio maya. Empecé su tribu con una misión muy clara: mostrar las distintas caras de este planeta a través de las caras de quienes lo habitan, tratando de generar conciencia y, con suerte, inspirar a que otras personas se lancen a buscar su propio camino. Desde que inicié este gran viaje he acertado en algunas cosas y equivocado en otras, pues sin errar el camino no sería camino, ni la vida aprendizaje. Y es que en ocasiones hay que tropezar 2 veces con la misma piedra. En ocasiones hay que hacer la misma ruta 2 veces para llegar a donde se quiere. Parece que por aquí está mejor el camino, ¿no? Sí, ya está más seco. Ya ayer llovió y ya hoy amaneció seco. Mira, tienes harta piedra. Hay que saber esquivarla. Muy lejos que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar a Santa Lucía. Por muy lejos que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar a Santa Lucía. ¿Qué consideración tienen los coquis en el pueblo, en Palmor? La gente los considera de que porque ellos son pobres, les regalan por ahí cosas, comida o algo. Pero son pobres. Sí, claro, ellos son seres humanos, pero son pobres. Bueno, igual tienen un concepto de la riqueza diferente al nuestro, ¿no? Hay un dicho que dice: no es más pobre el que no tiene, sino el que menos necesita. Sí, claro. O algo así era. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso era. Si tienes una tierrita donde vivir, algo de comer que llevarte a la boca y salud, ya de base eres bastante rico. Estamos bien, sí. Todo lo demás es por añadidura. Pues estamos llegando a Cherúa, la comunidad coqui. Bien hecho, ¿eh? Llegamos Hemos llegado, hermano. firme. Ah, Hombre, con un tío que ha sido de toda la vida como para no llegar aquí. Agustín, encantado. Eliseo, por fin nos conocemos. Por fin nos conocemos. Ha sido toda una odisea llegar aquí, ¿eh? Menos mal que gracias a este figura lo hemos conseguido hoy, pero ayer fue imposible.
Nos caímos 2 veces regresando. Ah, bueno, qué bueno que ya estás acá. Pues bueno, bienvenido. ¿Vamos para allá? Anoche te vi bailando con la rueda de Madrid. Todo el mundo está gozando, canta y baila hasta morir. ¡Ay, que no se mueva este muerto! Bueno, aquí vamos a entrar en la escuela. Aquí en Tunangasa aproximadamente hay 32 niños matriculados para estudiar en la escuela. Algunos padres de familia no pueden acceder fácilmente abajo a recoger o a comprar cosas por la pandemia. Siempre en un pueblo, en el estado como espiritual, siempre hay un líder espiritual que nosotros lo llamamos los mamos o los nuaquibi. Hablan sobre las ideas políticas, las ideas espirituales para que se mantenga la comunidad en armonía. Yo digo que tiene una representación simbólica como algo cósmico, universal, a una casa tradicional. Que los 2 palos que están arriba representan los 2 picos de la Sierra Nevada y el círculo de cada casa tradicional, el conocimiento de nosotros, que es un círculo, y también sobre los planetas. Eso antropológicamente le han dado el nombre como poporo. Dentro de esta calabaza está la cal, que es el caracol del mar. Como pueden ver, un palo en especial. Y dentro de mi boca tengo la hoja de coca seca, tostada, con piedra caliente. Eso es lo que nosotros nos metemos en la boca, mezclamos con la saliva, chupamos el palo, luego introducimos dentro de la calabaza, sacamos un poco la cal y ahí es donde le comenzamos a dar esto. A medida que vamos haciendo esto se va a mojar y para que se forme este bloque necesito el calor. Tengo que buscar un poco de calor para que esto se vaya secando. A medida que esto se va secando, esto se va a comenzar a formar un bloque. Esto es una muestra de respeto entre las comunidades indígenas y entre los hombres. Vamos a mirar, observamos. Yo le he hecho en su mochila y él me lo echa en el mío. Yo al intercambiarme la hoja de coca, le estoy diciendo espiritualmente que estoy aquí contigo. No importa que yo no te pueda ayudar así en la parte física, pero estoy aquí para ayudarte y que tengas la energía positiva siempre. Con esto era que estamos escribiendo nuestros diarios personales y todo el conocimiento que otras personas nos están plasmando. Y las mujeres lo hacen es con las bolsas que nosotros tenemos. Para nosotros la cosmovisión es más que todo cómo nosotros vivimos en nuestros pueblos. Nacemos de la tierra y de ahí mismo es lo que nosotros comemos, de todo lo que ella produce. Por eso que para nosotros siempre tenemos que darle con más importancia a la naturaleza. Esa es como nuestra parte de la visión que nosotros tenemos, proteger como ella nos protege y nos cuida a nosotros. Pero nosotros no nos estamos cuidando bien, nosotros a lo contrario estamos como matándonos nosotros mismos. Todo es un ser vivo, todo tiene que ser valorado y todo tiene que ser respetado. Así como nosotros, nuestro cuerpo debe ser respetado. Queremos a nuestro cuerpo. Entonces la Madre Tierra, según en el punto de vista de los mamos, de los líderes espirituales, los árboles, las aguas, las lagunas, son hijos de la Gran Madre Universal. Entonces si tú le haces daño a la naturaleza, vienen las fuerzas negativas para acabar con la humanidad. Todo lo que le ocurre a la Madre Tierra nos ocurre a nosotros. Lo que nos ocurre a nosotros le ocurre a la Madre Tierra. El pensamiento indígena de los mamos es que decimos, si tomamos agua, tenemos que hablar con palabras positivas. Si respiramos, tenemos que vivirlo al máximo, sin afán, sin paciencia. Si comemos de lo que produce la Madre Tierra, tenemos que hacerle los pagamentos a la Madre Tierra. El virus más inmortal es el mismo ser humano. No hay otro virus más peligroso que haya existido en este siglo XXI.
Según se sabe, en el África negra y en la América indígena tu familia es tu aldea completa, con todos sus vivos y sus muertos, y tu parentela no termina en los humanos. Tu familia también te habla en la crepitación del fuego, en el rumor del agua que corre, en la respiración del bosque, en las voces del viento, en la furia del trueno, en la lluvia que te besa y en el canterío de los pájaros que saludan tus pasos. Eso fue lo que escribió Eduardo Galeano, y yo, tras documentar varias comunidades durante los 3 últimos años, lo ratifico. Misión cumplida. Sí. Muchas gracias por la ayuda, Víctor. De nada, ahí vamos bajando otra vez al pueblo. Otra vez pa' Palmor. Sí. Vamos, qué caminito bueno. Bueno, me interesaba mucho poder filmar a los coquis de esta parte de la sierra, que apenas son visitados. La gente suele estar más en contacto con aquellos que están por la parte de encima del Tayrona. Y bueno, son muchachos jóvenes, pero tienen claro el mensaje. Y ha sido un gustazo poder estar aquí echando la mañana con ellos después del intento frustrado de ayer. Y ahora un buen almuerzo, un juguito rico y continuamos el viaje hacia Santa Marta, primero parada técnica, para luego continuar hacia Palomino y alrededores y Guajira, y ya veremos. Somos tribu. Somos tribu, ¿no, Víctor? Sí, somos tribu. A eso. No nos caigamos, que si no la tribu deja de ser tribu.